conversación anunciada con Genaro Villamil. Él es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, periodista, escritor, colega. Genaro, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Ando muy preocupado. ¿Por qué? Porque estoy viendo la ley de austeridad, que tiene cosas muy buenas, hay que reconocerlo, pero esta idea de que no pueden los exfuncionarios ejercer ningún trabajo, ningún oficio que tenga que ver con el cargo público que tenían después de haberlo dejado, me parece que puede incluirte. Tú has sido periodista, has sido funcionario, has vuelto a ser periodista, pero parece que no vas a poder regresar al gremio hasta 10 años después de dejar el sistema. ¿Qué hacemos, Genaro? Es decir, ¿me quieres de funcionario noticia. 10 años más? ¿Cómo interpretas tú la ley para ti? ¿No? No, mira, creo que es una ley para evitar conflictos de interés. En ese sentido, creo que es importante establecer una serie de lineamientos. No la he leído bien, pero mira, también uno sabe que yo en mi caso, pues, el periodismo no es un asunto solamente de vocación y de oficio, sino de necesidad vital. Aún siendo funcionario, hago periodismo todo el tiempo. Si me dejas, empiezo a entrevistar. Recientemente publiqué yo un texto en la revista donde ambos escribimos en Proceso, haciendo alguna crítica a la empresa Televisa. Sí. Tú ya estabas de director justamente del sistema. Sí, la vi. Y me mandaron un recado, que si iba a ser yo el nuevo Genaro Villamil de Proceso. Dios Porque si alguien ha escrito sobre la televisión mexicana, la televisión privada, sobre Televisa, si ha reporteado, tienes libros. Sí, me preguntaba, ¿será que ya no va a poder escribir estos textos después de dejar el sistema? Digo, ¿por qué hace falta tu voz? Te hemos sacrificado, ¿no? Y hemos aceptado en el gremio que te vayas a dirigir el sistema público. Sí. Pero ¿estás a partir de ahora impedido para hablar de cosas relacionadas con los sistemas de comunicación? Yo creo que en ese sentido hay un asunto de ético, ¿no? Uh-huh. De no hablar de un tema en donde pueda haber un conflicto de interés o información privilegiada que uno pueda tener, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues es entendible. Ahora, el periodismo tiene tantas facetas y tantas cosas. Puedes hablar de fútbol. Puedo escribir un libro sobre los Zetas también. Mira, o puedo escribir voy a empezar a entrevistar, sobre... no me voy a dejar. Puedo escribir también un libro sobre la larga noche del crimen organizado en México. Pero en el tema exactamente de Televisa, yo creo que es importante, Ricardo, que en mi vida se me había ocurrido a mí. Yo empecé como periodista político a los 19 años, pero mi tema ni mi obsesión era escribir sobre una televisora. Creo que fue parte también de un momento y de una coyuntura. O sea, a mí me toca especializarme en periodismo de medios y en la revista Proceso escribir esos reportajes, porque justamente fue la etapa en donde vino el auge declive de ese poder telecrático. Es decir, Televisa va a seguir existiendo como empresa, eso es inevitable y eso es un hecho saludable. Es una gran empresa de comunicación. La concentración de poder fue pero única. El fenómeno político, ese fenómeno donde el poder político y el poder mediático y económico estaban fusionados en uno solo, esas llamadas de Bernardo Gómez a los funcionarios, teniendo la amistad con el ahora exministro Medina Mora, o la línea directa con el presidente o con la primera dama, como en el caso de Vicente Fox y Marta Sagún, o la relación tan perversamente ineficaz con el gobierno de Enrique Peña Nieto, eso ya no se va a dar. Esos esqueletos que tiene Medina Mora en el closet ahora los hemos estado todos sacándolos a pasear y oreándolos, sí, y desempolvándolos. Y hablaba justamente con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que uno de ellos es la ley Televisa. Claro. Y le tocó analizar muy de cerca ese vínculo entre Medina Mora, claro, la ley Televisa y el pleito con Manuel Bartlett y Javier Corral, ambos encabezando la acción de inconstitucionalidad, que por cierto acabó triunfando a la postre. A ver, ayúdame a recordar esa escena y ayúdame también a ver a Medina Mora en el corazón de ese foro, de ese episodio. Eduardo Medina Mora, antes de ser funcionario y ser un hombre de empresas y de la iniciativa privada exitoso, trabajaba en Grupo Desk. Él tenía una relación de años con este grupo de la Ibero,
que eran Alejandro Quintero, Bruno Newman y, si no me equivoco, también hasta con Héctor Aguilar Camín, y fueron creando empresas que producían al amparo de la importancia que tenía Alejandro Quintero Íñiguez en Televisa, como vicepresidente de la de Mercadotecnia Corporativa. Y como vicepresidente de Televisa Corporativo, Alejandro Quintero creó una red de empresas brokers, que eran las que hacían la intermediación o la doble contabilidad, sobre todo en el terreno político. Y esas eran TV Promo, Radar, servicios especializados. Y de ahí viene mi investigación sobre el caso Peña Nieto, de ese modelo. Una de otras empresas brokers se llamaba Crea TV, en donde el socio se llamaba Medina Mora. Eduardo Medina Mora, junto con Alejandro Quintero. Previo a su ingreso al ya CISEN, estaba en el previo. servicio público. Te estoy hablando de 2005. Se vuelve socio de esa empresa cuando está dirigiendo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ya existía la empresa, pero nunca se dio de baja. Y también estaba, si no me equivoco, Luis Telles. Es decir, había una red de empresas en donde estaban funcionarios empresarios, o funcionarios en su doble calidad de servidores públicos y de empresarios, que tenían muchos nexos con Alejandro Quintero. Cuando viene la ley Televisa, cuando viene este proceso, que no era una ley solamente, sino era una demostración de fuerza de Televisa para imponer las reglas del juego en la campaña electoral, estamos hablando de marzo de 2006, y en el juego político, el que opera en su casa para convencer a Manuel Espino, que era dirigente del PAN en ese entonces, de que debían los senadores panistas votar a favor de la ley Televisa y no hacerle caso a ese señor llamado Javier Corral, que era el máximo opositor dentro del PAN, fue Eduardo Medina Mora. El conflicto de intereses estuvo siempre cercano. Siempre. Y en ese caso le salieron bien, entre comillas, la operación, porque se impuso la ley Televisa, aunque después la Suprema Corte la echara abajo. Pero ahí lo que era una demostración de poder. Una demostración de poder. Y además, ¿quién se metía luego con el que fue el Procurador General de la República, de Felipe Calderón? ¿Quién te diría que esa empresa con tanto poder en 2005 es la misma que hoy tiene sus números subvaluados? Hay que decir que tiene más dinero en caja de lo que vale hoy en bolsa. Sí. Que no pudo mantener pues a la estación colega XCW, sí, porque pues le cuesta mucho y está decidida mejor a concentrarse en pocos activos. Es decir, vemos una Televisa derrotada, por lo menos con respecto a aquella otra, y una empresa también derrotada económicamente con respecto a lo que llegó a ser. ¿Cómo te explicas esto? ¿Es el transcurrir natural de las televisoras en el mundo o se han cometido errores ahí costosos que hoy la llevan a donde está? Si le preguntas al periodista... Sí, hasta el próximo bloque voy a hablar con el presidente del sistema. El periodista ahorita va a hablar y el funcionario se va a quedar a un lado. No, creo que todos los textos y los libros incluso que escribí sobre este tema, Ricardo, era muy clara la puntualización que yo hacía de que el problema es mezclar o convertir a un medio de comunicación, del tamaño que fuera, en una agencia de colocaciones políticas. Y que perder la naturaleza y la esencia del medio de comunicación. O sea, ¿dejaron de ser soldados del presidente para volverse generales del presidente? No, fue peor. Dejaron de ser soldados del presidente para que los políticos fueran sus soldados. Cuando en 2004, agosto del 2004, en Nueva York, Emilio Azcárraga Gallán, que tenía 7 años ya al frente de la presidencia corporativa de Televisa, dice que la democracia es un buen negocio, lo que estaba diciendo es que Televisa le había encontrado la cuadratura al círculo de la alternancia fallida mexicana y que entonces le entraba pues a la comercialización de los espacios de información, de opinión política, y que ellos se convertían en jueces y parte de la contienda política. Entonces ahí es donde dices, fue el salto cualitativo venenoso, porque entonces perdieron toda su parte comercial natural, es decir,
hacer contenidos para las audiencias de acuerdo a su naturaleza de medio con distancia, comercial. con objetividad, O con lo que fuera. Es decir, si querían seguir haciendo telenovelas, pues que le invirtieran a las telenovelas, pero que el tema fuera hacer una telenovela y no chantajear a un gobernador para que les financiara una telenovela y entonces apareciera ahí subrepticiamente un gobernador. De nuevo el periodista. 2 episodios. Se dice que estas compañías, particularmente Alejandro Quintero, Sí. podría haber estado detrás del teatro del matrimonio entre la gaviota y el presidente Peña Nieto. Y por el otro lado, pocos meses después, digamos, del arranque ya de esa campaña presidencial, la del 2012, tienes un movimiento como el de Yo Soy 132, que golpea en el corazón de la legitimidad de esa televisora, por lo menos entre muchos de una generación que estaba llegando a la edad adulta. A ver, ayúdame a recorrer esos 2 episodios para profundizar en este argumento tuyo, donde dices, pisaron territorios que no son convenientes para un medio de comunicación. Y déjame tomar nota, porque en realidad es una lección para adelante. Así es. En 2005, octubre de 2005, yo publico en Proceso que había un plan de negocios de Grupo Televisa con el gobierno del Estado de México para llevar a la presidencia al joven gobernador Enrique Peña Nieto, y que ese plan de negocios no era simplemente la venta de tiempo aire o de pautas. El plan de negocios era transformar la narrativa y la figura y la imagen del gobernador del Estado de México para que fuera presidenciable. Y eso incluía también su distanciamiento táctico con Arturo Montiel y algún romance de telenovela. En esa época estaba casado Enrique Peña Nieto, no había enviudado. Él enviuda en enero de 2007. Cuando enviuda, entonces entra en operación el modelo del advertisement, el modelo de mezclar la novela con la vida real, y entonces construyen a partir de la figura de Angélica Rivera, la figura más popular en ese momento de las telenovelas de Televisa, el romance. No te cabe duda. No, Eso hombre, fue una relación es diseñada. es la gran entrevista que nos debe Angélica Rivera a los periodistas y a los mexicanos para que entonces ya, a ver, hablemos, como decía Irma Serrano, a calzón quitado. Cuéntenos exactamente. ¿Cuánto le pagaron? ¿Qué Fue un le contrato. ofrecieron? Exacto. ¿Sabía usted a lo que iba? ¿Por qué jugó a estar enamorada si no estaba? Así es. Porque si nos siguen diciendo que fue un romance, que fue un amor y que no sé qué y que... Digo, la verdad es que la gente ya no es tonta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que termina el sexenio, termina el matrimonio y hasta termina todo? Es decir, estaba perfectamente cronometrado. Va Enrique Peña Nieto a un evento en la Universidad Iberoamericana, aquí muy Así cerca. es. Y en ese evento, pues los muchachos, los estudiantes, le reclaman la violación de derechos humanos justamente con el aeropuerto. En Aquel Atenco. proyecto del aeropuerto ¿Quién de era Atenco. el jefe de la Secretaría de Seguridad Pública? Pues según recuerdo, Eduardo Medina Mora, Exacto. ¿no? Según recuerdo, Eduardo Medina Mora, quien habría tenido pues responsabilidad en los hechos de represión que ahí se vivieron. Responde más mal Enrique Peña Nieto. Incluso se atreve a decir, esto lo volvería yo a hacer. Así es. Y después de eso, un desaguisado muy serio, donde tiene que, dicen, esconderse, dice, tomó una ruta de escape, digamos, más que de escape, de protección. Hay una operación, todavía se podía hacer eso, no había redes Sí. sociales suficientes, o no se habían enterado que había redes sociales, para que en los noticieros de ese día, sobre todo los de la noche, que todavía se veían mucho en Televisa, no aparezca la noticia. Así es. Y no aparece. Y eso hace enfurecer a los jóvenes que muestran el músculo de las redes sociales, que para mí sí es un parteaguas. Si un día hacemos la historia de los medios en México, pues esa noche Claro. marcó la diferencia. Error grave no darse cuenta de que vivíamos ya en la era de las plataformas y que no había manera de esconder Así a Peña es. Nieto con un dedo. Y peor, porque 6 meses atrás, en la FIL de Guadalajara, hubo una demostración clarísima del poder que tenía por lo menos Twitter y Facebook para demostrar la desacralización de una figura telegénica perfectamente
controlada. Es el famoso episodio donde Peña Nieto no pudo decir los 3 libros que marcaron su vida. La FIL de Guadalajara. Eso fue 6 meses antes. Era diciembre del 2011. Lo de la Ibero ocurre en mayo y todavía no entendían, que además ya se los habíamos demostrado con reportajes, con datos, que la primavera mexicana, similar a la primavera árabe, ya estaba ahí y estaba ocurriendo. Y el episodio de la Ibero fue el detonante de eso, que yo creo que es una de las ciberdisidencias más importantes de esa generación. Esa disidencia de alguna manera favoreció, apoyó al actual presidente López Obrador. Es decir, su campaña empezó a descollar en 2012 después de ese momento. Sí, los datos que... recordemos el 2012, era un Peña Nieto imparable, con una ventaja de 20 puntos, era además como el soundbite de todos los noticieros, lleva una ventaja inalcanzable de 20 puntos. Una candidata del PAN, pues competitiva hasta ese momento, que era Josefina Vázquez Mota, y Andrés Manuel López Obrador, que estaba en el terreno de la confrontación con el PRD, era un candidato pues sin muchas ganas, es decir, no estaba en un tercer lugar, lejano, y de repente rebasa a Josefina, y de repente se le acerca a Peña Nieto. ¿Entendió mejor en ese momento López Obrador el papel de las redes? Ahora las llaman las benditas redes sociales, pero estoy seguro que empezó a llamarlas así allá en el 2012. Sinceramente, yo creo que en ese momento el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador y el propio López Obrador no tenían claras las dimensiones de esto. Y lo tuvo claro ya después. Yo creo que sobre todo a partir de la irrupción de Morena en el panorama electoral en el 2015. Pero en esa época todos pensaban que para ganar una presidencia, una campaña presidencial, se necesitaba mucho dinero. Porque eso era lo que había demostrado el fenómeno Peña Nieto, que si tú invertías toneladas de dinero público y privado, fundamentalmente en los medios, en las grandes empresas, en los medios masivos, te volvías el hombre más popular. Y los que criticábamos eso decíamos, una cosa es la popularidad y otra cosa es la credibilidad. Están haciéndole una campaña a Peña Nieto para volverle una estrella de rock, pero no para volverlo presidente de la República. Este conocimiento tuyo de los medios de comunicación, de la irrupción de las ciberdisidencias y sobre todo de la ciberpolítica. Así es. Este conocimiento tuyo de las empresas tradicionales, este conocimiento tuyo del periodismo, ¿son los argumentos que te llevan hoy a presidir el sistema? Déjame irme a corte y de regreso hablamos de tu llegada al sistema justamente a partir de esta trayectoria. Ricardo
estamos de vuelta, 52 59 11 97, también en Twitter, @RR en Radio Centro, Facebook y desde luego en la plataforma de YouTube. Estamos con Genaro Villamil. Estábamos hablando pues de cómo se está yendo ese mundo de los medios que tú y yo conocimos cuando empezamos a hacer periodismos. En términos de Stefan Zweig, es el mundo de ayer. Sí, sí. ¿Cómo es el mundo de ahora? Y ahora sí te pido que en esa perspectiva me digas cómo te asumes dirigiendo un sistema de medios en este nuevo escenario, en esta ciudad virtual tan distinta a la de 2012. O sea, no me estoy yendo más atrás. Así es, son 6 años apenas, bueno, ya 7 años de diferencia, y el ecosistema digital y el ecosistema comunicacional, si bien no cambió radicalmente, sí cambiaron las pautas esenciales. El desafío que tengo junto con todo el equipo de los medios públicos es darle vida a unos medios públicos que estaban diseñados y fueron construidos para que no tuvieran vida, para que estuvieran ahí fragmentados, minoritarios, con recursos públicos exiguos. El caso de la crisis del IMER, el caso del Canal 22, que lo abandonaron durante todo un sexenio, la señal más importante de televisión cultural de América Latina, ni siquiera de México. Lo desmantelaron. El Canal 11 se pudo defender, por ejemplo, porque gracias a que está adscrito al Politécnico Nacional han respetado esa naturaleza del Poli. Y con todo, cuando uno habla con los exdirectores, te cuentan en efecto la cantidad de veces que los directivos de medios privados fueron a pegar en la mesa del secretario de Gobernación, en la mesa del propio Politécnico Nacional, para que no crecieran, para que no pudieran tener recursos propios, para que no disputara el pastel publicitario. Exacto. Y ahora lo siguen haciendo así, es decir, les molesta que transmitan la conferencia matutina, les molesta que vendan productos comerciales si pueden vender en el caso del Canal 22, les molesta que tengan comunicadores como tu caso y otros compañeros, les molesta que tengan mesas de debate que generen polémica y que generen puntos de vista, que hagamos una cobertura, bueno, hasta ahí fíjate que no les molestó tanto, o al menos no lo expresaron de manera abierta, la cobertura del 15 de septiembre. Tenemos que hablar, por cierto, de eso ahora. Pero lo que es un hecho es que son medios de la sociedad. Son medios de la sociedad que nos mantienen con recursos públicos. Nombrarte, Genaro Villamil, al frente de este sistema, ¿fue un mensaje del presidente López Obrador con respecto a los medios privados? Es decir, ya hablamos de tu trayectoria, de tu periodismo, de los pantanos y lugares donde te has metido en el análisis de tu conocimiento. Haberte nombrado fue un mensaje, no hay manera de interpretarlo con ingenuidad. Yo te pregunto, cuando te ofrecieron esta presidencia del sistema, ¿qué dijiste para tus adentros? Yo venía de una disputa, de una discusión más que de una disputa con el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, que quería que los medios públicos estuvieran adscritos a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, la RTC. Y la ministra Olga Sánchez Cordero reculó y me escuchó. En ese entonces estaba en el Senado ella. Y el propio Andrés Manuel López Obrador, cuando hablamos, le quedó claro. O sea, le dije, Andrés, hay un organismo ya para que los medios públicos sean coordinados. Y es un asunto de coordinación y de voluntad política. Y creo que en ese sentido López Obrador, le dije, esto es un gigante que está dormido, hay que despertarlo, y hay que despertarlo no con dinero, no con fórmulas comerciales, sino con una idea de hacer televisión pública. Esa es la BBC. A ver, ¿qué quiere decir esa frase que he oído en distintas ocasiones, pero cada quien la interpretamos de manera distinta? La BBC mexicana. Bueno, a lo mejor quiere decir que seamos británicos, ¿no? O que, pues mira, no, yo creo que es el modelo. Pues mira, mientras no tengamos la obligación de ser flemáticos, todo está muy bien. Yo creo que como es el modelo aspiracional más importante, es decir, a todos nos gustaría tener un modelo público tan importante, robusto y antiguo y legítimo como la BBC. Lo que pasa es que pues, son condiciones históricas absolutamente diferentes, es un modelo que tiene más de 100 años,
Hay una cultura británica, igual que la cultura alemana, de pagar impuestos para sostener a los medios públicos y que estos rindan cuentas ante la sociedad, ¿no? Y son mucho más fuertes que los medios privados. Eso Más independientes. yo no sé si sean más independientes, pero son más creíbles. Tienen una credibilidad. Cuando se han equivocado han sido fuertemente sancionados. Yo me acuerdo Así con el es. tema de Tony Blair y la invasión en Irak, que es cuando la BBC comete los peores errores. Les costó carísimo. Y No se volvieron a también- permitir un desliz así. Y también al modelo alemán le han sancionado cuando ha cometido errores terribles, ¿no? De sesgarse políticamente. Tienen además la ventaja de tener leyes muy, muy sólidas que garantizan esa autonomía editorial, esa calidad editorial y esa vinculación. ¿A qué aspiramos? O en mi caso, ¿a qué aspiro? A que logremos por lo menos despertar un modelo de medios públicos auténticamente público, mexicano o a la mexicana, y con un marco legal que trascienda a este gobierno. Es decir, Ujú. un marco legal que vaya más allá de un sexenio y que además tenga el consenso de todas las fuerzas políticas, porque a todos nos conviene tener medios públicos. Ahora, hoy tener un canal de televisión, lo tengo que decir con franqueza, pues es una buena idea, pero no es genial, digamos, porque No. hoy más bien son las plataformas, déjame plantearlo así, los portaaviones donde hay muchos medios, entre ellos las Exacto. páginas de internet, los blogs, las redes sociales, la producción para series, déjame que aquí lo podemos decir, ¿no? De estilo Netflix, el estilo Amazon, es decir, sí se está moviendo de manera vertiginosa el mundo virtual, y desde esa perspectiva te pregunto, ¿cómo puede entrar el Estado? O sea, imagínate que te invito en el patio de la escuela y hay dos niñas que están moviendo la cuerda y te digo, a ver, métete a saltar en esa nueva cuerda. ¿Cómo le haces para saltar con gracia Me imagino. y con tino? Coordinadamente, sincronizadamente. Es decir, para eso son los medios públicos, para que el Estado pueda darle a las audiencias y a los ciudadanos avance tecnológico, contenidos de calidad, convergencia, Ujú. porque no solamente se van a convertir o nos estamos convirtiendo en plataformas públicas, nos estamos convirtiendo también en plataformas de triple play. Es decir, en un futuro que no espero no esté muy lejano, también los medios públicos pueden dar servicio de triple play, de datos Transmisión de datos, voz y video. y voz y video. Ahí, así está la Ley Federal de Telecomunicaciones, tenemos una concesión única. O sea, como hoy me inscribo a un sistema que me da internet en casa, podría inscribirme al sistema que me puede dar el Exacto, sistema exacto. público. Ahorita en estos momentos no hay las condiciones tecnológicas para hacerlo, pero si en 3 años existe, qué bueno además. ¿Han estado hablando con la Comisión Federal de Electricidad en ese sentido para utilizar esta red oscura que le llaman de las... Son tecnologías distintas porque ahí va vía fibra óptica y en el caso de la señal de radiodifusión pues va por la vía aérea, ¿no? por electromagnéticas? Electromagnética. Entonces la posibilidad de que sea complementario o que en donde la fibra óptica oscura no llegue y pueda llegar el aire, pues ahí está la infraestructura que es pública. Y con la SEP, es decir, en la medida de que también esto sirva para el modelo educativo también, ¿no? Es decir, los medios públicos y la televisión y la radio no son medios que estén ahora en la hegemonía, pero sí son los medios que están llegando al 90% del territorio, cosa que todavía el Internet no lo hace. Es decir, esa es una cosa hasta para decírselo a Televisa, y se lo decimos aquí. No, que no se pierdan en las grillas de la pues sí, de la política, de la personalización. El verdadero músculo de Televisa y de TV Azteca es que son las dos únicas empresas que llegan al 95% del territorio nacional. Eso las hace fuertes de cara a las audiencias, no de cara al poder ¿Te has político. sentado con Bernardo Gómez, con tu alter ego, y le has dicho esto? No te escucharía. A lo mejor te puede... Yo creo que me ha leído y me ha... No, Pero ahora nunca. con la posición que tienes, digamos, sí te puede ver como un igual en una discusión mucho más interesante, ¿no? No se ha prestado Creo la que él no circunstancia. me vería como igual, pero la discusión Estaría está forzado, abierta. ¿no? No, porque digo, cada quien puede elegir a sus interlocutores y yo no tendría ningún problema. Es decir, yo le solicité varias veces entrevistas al vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y bueno, pues no.
¿cómo le iba a dar una entrevista a una revista que nada más lo leen 10,000 personas? Esa era la tesis. O sea, ese menosprecio a entrar a la discusión pública es lo que también llevó a Televisa a esta situación. Ahora, hay una crisis muy seria de fierros, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para tener cobertura nacional en materia de Internet? Incluso déjame decírtelo, que podamos conectarnos con nuestros compatriotas que viven fuera del territorio nacional, que tengamos las antenas, que tengamos los mecanismos, que tengamos los acuerdos. Sí. En fin, hay todo un tema de fierros que ahora voy a volver. Pero donde yo veo una crisis mucho más seria es un tema de contenidos. Sí. O sea, regresando, a ver, la televisión privada refriteando las telenovelas que mi abuelita veía cuando yo acababa de hacer la tarea. Sí. ¿No? O sea, voy a volver a ver Cuna de Lobos. Y además no está la verdadera Catalina Krill. Lo hago de manera de broma, pero sí está ahí una muestra de que les faltan guionistas, de que no tienen quien esté produciendo material para el siglo XXI. Y ahí no me voy a perder en preguntarte por qué. La pregunta es si se pueden hacer contenidos interesantes, atractivos en el otro lado, en la producción pública de contenidos. Sí, por supuesto, y lo está demostrando, por ejemplo, el Canal 14 y lo está demostrando, por ejemplo, Canal 11, sin invertir tanto dinero, con programas así muy de bajo presupuesto, incluso a veces de pequeña monto de producción, están llamando la atención. Y la verdad, te lo digo, no es la gran cosa. Lo que pasa es que del otro lado no está pasando nada. Uh-huh. Están repitiendo fórmulas. Pero el desafío, más que creatividad para la producción, es saber a qué audiencia le quieres llegar y cómo. Ya se dieron por perdidos de que no van a encontrar a los jóvenes de menos de 20 años que no prenden la televisión para nada. Pero a ver, tú prendes Netflix y hace 3 semanas fue un fenómeno Monarca. Exacto. Fenómeno extraordinario. Salma Ahí Hayek es se donde echó están una las gran audiencias. producción. Las actuaciones fueron estupendas. Algunos de esos actores, por cierto, están en las televisoras tradicionales. Así es. Es decir, ¿por qué no están siendo capaces de lanzar proyectos así de exitosos? Y si no están siendo capaces, te preguntaría si del lado del contribuyente, ¿no? Del apoyo gubernamental, esto podría ocurrir. Yo creo que el lado donde deben verse es en la naturaleza de sus empresas. A mí me preocupa mucho que, por ejemplo, Televisa diga que ya el negocio no es la televisión ni la radio, sino las telecomunicaciones. Y que se van a dedicar a las telecomunicaciones. Bueno, Bethesda es una de las empresas más importantes que tienen ahora. Sí, y Sky. Está muy bien. Pero a ver, la sociedad y las audiencias sí están reclamando una mejor televisión comercial y están reclamando una mejor televisión pública y una mejor radio pública y comercial. No puedes tú menospreciar eso. Somos ya una sociedad multimedia, es decir, porque transitamos de la televisión a las plataformas digitales y a la radio y a la prensa. Digo, no hay medio que se muera. Lo que pasa es que tienen que ser convergentes. Los más importantes contenidos en redes o en plataformas de OTTs, tipo YouTube o tipo Netflix, son de naturaleza televisiva. Se está haciendo otra forma de hacer televisión, pero se sigue haciendo televisión. Y son distintas pantallas. Entonces, creo que en ese sentido tiene que venir una discusión. El gobierno también tiene que transformarse, los gobiernos tienen que transformarse. El gobierno actual, sobre todo por el perfil del presidente López Obrador, pues ha encontrado maneras de comunicarse con la gente a través de estas plataformas. Así es un éxito en YouTube desde que hacía sus editoriales. Yo recuerdo el primero que me llamó mucho la atención fue cuando se dedicó a hablar de la muerte de Juan Gabriel. Ahora debería hacer uno sobre José José, aquel tuvo una enorme cantidad de vistas. Sí. Pero el presidente López Obrador entiende bien el tema de las plataformas y ahí se ha acompañado por el sistema. Sí. Y hay que hablar también del 15 de septiembre. Pero a ver, déjame irme hacia esta pregunta. ¿Cómo acompañar la comunicación gubernamental en esta nueva ciudad virtual, con estas nuevas herramientas, con estas nuevas demandas del público? En la medida en que haya una necesidad del ciudadano, que son audiencias de tener y escuchar las versiones gubernamentales y la comunicación del jefe del gobierno y del jefe del Estado, pues hay que darlo, ¿no? Hay que darlo. Tú eliges si te lo ves completo o te lo ves en partes. Por eso nosotros transmitimos completa la conferencia matutina de la mañana. Si no la quieres ¿Dónde ver, se ve más? ¿En YouTube? ¿Se ve más en los canales públicos?
Se ve más en el canal de Andrés Manuel López Obrador, es decir, en el canal de la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Ahí tiene Obrador. mayor número de Ahí vistas. hay un fenómeno donde ha roto récords. Récords. Luego estamos hablando de más de 125,000, 130,000 Sí, arriba. de hay transmisiones, por ejemplo, la del 15 de septiembre que rebasó los 6 millones. 6 millones de 6 millones de audiencia. visitas en YouTube. Ya quisiera un canal privado tener, y también público, tener ese nivel de audiencia en una plataforma como YouTube. En los medios públicos, la conferencia matutina le ha dado mucha audiencia al Canal 14, por ejemplo, que era un desconocido Ni para la gran existía. mayoría de la población. Y le ha dado también audiencia a Capital 21, una señal local De la Ciudad de México. de la Ciudad de México. Entonces, por eso yo digo, si la audiencia te lo está pidiendo y está sosteniendo, hay que hacerlo. Háblame del 15 de septiembre. Es decir, por un lado, y aquí lo discutimos mucho, fue muy exitoso lo que hiciste. Además, hay que asignarle honor a quien honor merece. Te Pues lo hicimos encargaron todos, sí. ese esfuerzo de presentar de una manera distinta los festejos de la independencia. Yo creo que ahí debe haber también gratificación por el logro. Pero del Sí. otro lado había un mensaje que el presidente quería mandar. Y yo tengo interpretaciones sobre ese mensaje, pero me encantaría que nos contaras qué te dijo. Genaro, 2 puntos. ¿Quiero qué? No, la comisión de conmemoraciones se instala Ujú. y se instala incorporando al sistema público de radiodifusión. Entonces hay una petición de que esa comisión se encargue de la transmisión del 15 de septiembre a través de la televisión pública y de la señal pública. Cuando se discute eso, López Obrador, como presidente, dice, lo que necesitamos es una gran clase de historia. Ya, con esa frase dije, ya sé para dónde va la cosa. Hay que demostrar que la historia tiene rating y que puede ser divertida y puede ser bien presentada en una ceremonia como el 15. Eso fue. Entonces, era hablar con los directores de los medios públicos, con los conductores, con los productores y unir esfuerzo a través de un guión. Yo creo que no hay que encontrarle el hilo negro, es una cosa muy sencilla. Hay que hacer un buen guión literario, que lo traduces en un guión literario histórico. Lo traduces en un guión para tele, otro para radio y cápsulas que acompañen esto con un guión. ¿Y sabes cuánto costó eso? Pues mucho menos de lo que el Estado mexicano solía pagarle a las privadas por hacerlo. Pues habrá costado extra de lo que nosotros tenemos de presupuesto, 200,000 pesos. Y la última contratación de la Presidencia de la República para una transmisión del grito a 2 empresas privadas fue de más de 30 millones de pesos. Esa fue la última contratación de Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Sí, porque la transmisión del 15 de septiembre, no, perdón, casi 300 millones de pesos. Dije 30. 300 millones de pesos. Sí, porque del dinero del contribuyente. Claro, porque entonces te cobraban a la actriz o al grupo musical que iba a tocar en el Zócalo, más a los conductores que iban a hablar, más las cámaras, que a final de cuentas eran las cámaras de Sepropie, que son las que usamos nosotros y nos sirvieron muchísimo porque es gente muy experimentada en eso, y que son del Estado. Lo único que pagaban era el que switchaba y al señor Pedro Torres y otros productores que venían, ya sabemos de qué empresa. Entonces, era una simulación, por Dios. Hacer buena televisión no es un asunto de dinero, es un asunto de compromiso y de creatividad y de claridad. Si el 15 de septiembre tú le quieres dar a las audiencias una explicación de cómo fue el grito de Hidalgo y por qué se dio y cómo surgió, y lo haces en un momento donde hay una ceremonia con tal carga simbólica, vas a lograr algo bonito. Pero si tú quieres competir con Siempre en Domingo, el día del grito, pues evidentemente vas a abaratar la fiesta. Ahora, ¿qué tan cansados estamos del formato Siempre en Domingo? ¿No? ¿Y qué tan deseosos de formatos novedosos o incluso como de ensayar otros formatos? Y aquí te hablo no de la oferta, no de ustedes, no del sistema, Sí. no de los medios,
sino de esta audiencia que hoy nos está escuchando y que a veces nos cuesta trabajo desde estos micrófonos entender. Yo te quiero preguntar como periodista, ¿cómo ves a esa audiencia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están? ¿A quién te quieres dirigir en esa audiencia? Bueno, tú y yo entenderíamos lo que es siempre en domingo, pero te aseguro que un muchacho de 25 años le dice siempre en ¿what? Acabo de delatar de mi edad, pues sí, ¿verdad? Sí, si no. Pero ya te dije que veía Cuna de Lobos, o sea, dime si no cometí yo yo. Frida, imagínate. Rina. Rina, que era Rina. Frida y Rina, exacto. Lo que pasa es que era Ofelia Medina, la actriz. Y entonces dices, bueno, eso ya no pasa, ya es parte del museo de la televisión, pero creo que sí sigue siendo necesario el entretenimiento. Y creo que los medios públicos tenemos que hacer entretenimiento de una manera distinta al modelo comercial, nada más. O sea, es decir, no con un afán de lucro, sino con un afán de otra cosa. Por ejemplo, estamos nosotros explorando en Canal 14 toda la parte del deporte amateur y hemos encontrado que un nicho de audiencia muy digno y muy fiel es el del fútbol americano estudiantil, de la UNAM y del Poli, y que es un público natural y que la televisión privada no lo pasa. Y vamos a encontrar que hay otros deportes, toda la parte deportiva que te genera una audiencia leal es parte del entretenimiento y del deporte. Y también, evidentemente, lo que hoy pasó con José José, por ejemplo. En Bellas Artes. Tienes una semana en donde estás, perdón que lo diga así de manera clara, viendo el peor periodismo de espectáculos dedicado al cotilleo, al talk show, que es la herencia de los géneros de los 90s, es decir, mezcla de ficción con realidad, chismes, amarillismo, etcétera, ¿no? Exageraciones, cuando en realidad de lo que debes hablar es de la dignidad de un pueblo que se despide de una de sus grandes figuras de la música popular. Y educador sentimental de muchísimos. Así es, del propio presidente. Lo dijo López Obrador, dice, ¿cuántos no lloramos con las canciones de José José? Como sucedió también con Juan Gabriel. Es decir, eso es también parte de la cultura del espectáculo, pero hay que dignificar la cultura del espectáculo. Voy por la última pregunta, te la anuncié hace un momento. Nuestro país no vive ya hace mucho tiempo en un solo territorio. O sea, sí. La diáspora mexicana es parte potentísima de lo que somos, y lo digo más fuerte. Buena parte de las nuevas señas de identidad de lo que estamos siendo nos las están mandando nuestros compatriotas, nuestros hermanos, sí. Nuestros primos. No solamente mandan remesas, mandan sellos de identidad. Y sin embargo, no ha habido una política seria, consistente, de encuentro con esas identidades, de, digamos, hacer palmar y evidente esa fertilización cruzada, digamos, de referentes. Y ahí yo creo que los medios, y sobre todo los medios públicos, tienen una deuda enorme. Así es. Sí, hay señal, de pronto les mandamos algún producto, de pronto nos pueden ver si compran algún sistema de cable allá, pero no tenemos una política de medios dirigida a la diáspora. No. ¿Dónde, y después además con las crisis que hemos vivido empieza a parecer urgente, ya no solo por un tema de medios de comunicación, sino incluso de política exterior? ¿Dónde ves ahí al sistema? ¿Qué traes pensado? Fíjate que cuando se planteó lo del 15 de septiembre, una de las preocupaciones que les expresó el presidente de la República era que muchos paisanos querían ver el grito en Estados Unidos y que no tenían más que acceso a Canal 11 y Canal 22. Y por eso nos pedía que nos incorporáramos. Entonces yo ahí vi el potencial de decir, claro, lo que hay que construir es también un modelo binacional de medios públicos, de contenidos hacia allá. Y que además se puede hacer ahora de manera multiprogramada. Puedes tú tener una señal específicamente para esa comunidad. Estás hablando en el caso del Canal 11 son 2 millones, 3 millones potenciales de familias. Y en el caso del Canal 22, 2 millones. Estás hablando de 5 millones de hogares. De telehogares como audiencia por potencial. 3 por lo menos, si estás hablando de una audiencia por lo menos de 15 millones de personas. Si
pon tú que no tengas el 100, si tú llegas a tener el 40, 50% de esa Y audiencia, las nuevas es generaciones de sustentable. niños mexicoamericanos, Exacto. poderles darles contenido. Exacto, O sea, ves ahí un horizonte. por supuesto. Y hay es una manera de línea. convencer al Congreso que le ponga inversión a esto. Ese Que es de el- seguridad uf, nacional, ese que es de política exterior, no solo de comunicación. Hay aliados muy importantes para esto, el propio presidente y el propio Marcelo Ebrard. Es decir, el propio secretario de Relaciones Exteriores nos ha buscado para emprender un proyecto no solo hacia arriba, hacia el norte, sino también con Centroamérica. Porque el IMER, por ejemplo, tiene estaciones fronterizas desde Ciudad Juárez y desde Tijuana que pueden cubrir esas zonas y también en el sureste. Hay que hablar con los países centroamericanos para poder llegar la señal, ¿no? Genaro Villamil, él es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, periodista, escritor, colega, amigo. Muchísimas gracias, Genaro, por Muchas estar aquí. gracias, Ricardo. Fue un honor y parece que nos fue muy bien en audiencia, ¿eh? Tienes... ¿Ah, sí? Sí, parece que hay quienes te escuchamos con mucha Yo voy atención. a poder ser el nuevo Ricardo Rafael. No, después de mira, dejar- no vaya a ser. No te vamos a permitir que no regrese al periodismo, ¿eh? Te lo advierto desde ahorita. A mí leyes van, leyes vienen, pero